TV Gracia presenta Resúmenes de Calqueos 2018. Las palabras inefables de Dios, que sobreedifican y nos llevan rumbo a la gran transformación. Capítulo 11, versos 25 y 26. Dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, que es Pablo, ¿no? Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Diga cristianos. La primera vez que a ellos se les llamó cristianos fue por la forma que Pablo enseñaba. El apóstol Pablo explicaba a Cristo después de la cruz. Los apóstoles predicaban a Cristo antes de la cruz. El sistema protestante de hoy predica a Cristo antes de la cruz. El ministerio Creciendo en Gracia predica a Cristo después de la cruz. Porque Jesucristo, antes de morir, Él no hizo nada por ti. Él lo que hacía era sanando enfermos y cumpliéndole a Moisés. Él vino a cumplir la ley y estaba bajo maldición. ¿Qué podía hacer por ti si todos los que están bajo la ley están bajo maldición? Quiere decir que Jesús no hizo nada por ti en los 33 años que Él vivió. Ahí Él no hizo nada por la iglesia. Cuando Él hizo algo por la iglesia fue cuando fue a la cruz. Y no solo fue a la cruz, cuando resucitó. Ahí es que comienza el cristianismo. Lo que sucede es que los apóstoles del Señor Jesucristo, ellos conocían a Cristo cumpliendo la ley. Él fue siervo de la circuncisión. Él lo bautizaron, Él lo presentaron. Él se hizo todo lo que se le hace a un creyente hoy en las demás denominaciones. Él obedeció la ley. De hecho, Romanos 15:8 dice que Él fue siervo de la circuncisión y cumplió la ley a cabalidad. Pero el apóstol Pablo, cuando se encontró con Él en el paraíso, pues Jesucristo le dijo a Pablo: Pablo, me tienes que presentar después de la cruz. Antes no me conozcan así ya. Esa es la encomienda. Entonces, ¿qué sucede? Que el cristianismo solo lo predicaba Pablo. Pedro predicaba a Jesús de Nazaret. Juan predicaba a Jesús de Nazaret, conforme a los 33 años de la vida de Jesús aquí en la tierra. ¿Por qué ellos predicaban a Jesús de Nazaret? Porque eso fue lo único que conocieron. En el verso 28 en adelante. Por tanto, ahí estamos todos, ¿sí? Este es el segundo verso que usamos de la historia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que después de mi partida el cristianismo cesa. Eso es lo que él dice aquí. Después de mi partida no hay más cristianismo. ¿Usted sabe que hoy no existen cristianos más que en el ministerio Creciendo en Gracia? Pastor, pero y todas esas ramas protestantes, católicas,
todas las denominaciones. Ellos son creyentes judaizantes, porque ellos le sirven a Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret vivió judío. De ahí es que ellos aprenden sus doctrinas. Por eso fue que el apóstol Pablo dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué Pablo dice que dejemos la doctrina de Cristo? Porque la doctrina de Cristo fue bajo ley. Y si tú imitas a Jesús de Nazaret, estás en ley. ¿Y por qué yo llamo que los creyentes hoy no son cristianos? Ellos no son cristianos, ellos son creyentes judaizantes. ¿Por qué podemos verificar eso? ¿Cómo podemos verificarlo? Muy fácil. En Semana Santa, ellos están imitando a Jesús de Nazaret. Cuando bautizan a alguien, ellos están imitando a Jesús de Nazaret. Cuando ellos le lavan los pies, hay iglesias que tienen lavado de pies, ellos están imitando a Jesús de Nazaret. Cuando confiesan pobreza, ellos están imitando a Jesús de Nazaret. Cuando toman la Pascua judía, la llamada Santa Cena, ellos están imitando a Jesús de Nazaret. Eso es judaísmo. Cuando ayunan, cuando se meten en una iglesia a ayunar, eso es judaísmo. Cuando ellos dicen que el pecado todavía está presente, eso es parte de la doctrina de Jesús de Nazaret, porque el pecado estaba presente. Cuando ellos dicen que el diablo todavía existe, eso es judaísmo. Porque Pablo presentó que Cristo, cuando murió, quitó el pecado del medio. Y cuando murió, destruyó al diablo. Quiere decir que esto que dice Pablo aquí, cuando él dice, después de mi partida, yo sé, él lo sabía. Bueno, era con él allí presente sin haber partido, y él veía cómo se les reducían los creyentes. A lo último él dijo, todos me abandonaron. Entonces él dice, yo soy el que detengo por ahora el cristianismo en pie, o sea, lo mantengo en pie, pero después de mi partida no van a perdonar el rebaño. Él murió y se quedaron los apóstoles de Jesús de Nazaret predicando las doctrinas de Jesús de Nazaret. Y entonces el cristianismo se acabó. Pastor, entonces no, por todos estos años no había cristianismo, no, había judaísmo. Yo una vez llegué a pensar que Pablo era el número 12. Y que ellos, pues que esos son los apóstoles de Jesús, y que ellos componen una unidad y componen el cristianismo. Pero yo no sabía que los 11 predicaban a Jesús de Nazaret y Pablo predicaba a Jesús el resucitado, que es Dios sobre todas las cosas. Hello. Entonces, en el capítulo 3 dice que estos apóstoles no solo arrastraban con hipocresía, pero cogieron a estos pobres hermanos. Mira, oh Gálatas insensatos, ustedes no son sensibles a la verdad que yo les prediqué. Yo les presenté a Cristo claramente como ya crucificado. ¿Cuál es la idea de volver entonces a Jesús de Nazaret si ya Él resucitó? Bueno, dice, algunas versiones dicen, ¿quién os embrujó? En inglés dice, who bewitched you? Usted sabe que la palabra bruja viene de witch. Pues dice, who bewitched you? Para no obedecer a la verdad. ¿Quién los embrujó? Pues ¿quién los embrujó? ¿Quiénes? ¿Ustedes saben quiénes fueron? Los apóstoles de Jesús de Nazaret fueron los que embrujaron a esta iglesia. Por eso es que él dice que sufría dolores de parto. Mira lo que dice el verso, Gálatas 4, verso 16, mira lo que dice. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Entonces él dice, los apóstoles, el verso 17, tienen celo por vosotros, pero no para bien. Hello. No para bien,
sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Entonces, podemos llegar a una conclusión. Yo quisiera hacer un llamado a los que vean este video. Si me está escuchando el reverendo, el obispo, el sacerdote, la misionera, el misionero, conviértanse en cristianos. Hacerle una invitación a todas las iglesias aquí en Bogotá. Mire, el apóstol quiere que ustedes sean cristianos. Que no sean cristinos, sino cristianos. Que acepten el verdadero evangelio del cristianismo, que son 14 libros. Los demás libros son de Jesús de Nazaret, porque te hablan de él, pero ese no es el verdadero evangelio. Así que tú tienes que liberar a tus niños, tienes que liberar la generación futura, tenemos que llegarle a gobiernos, tenemos que llegarle a todas las naciones, porque el cristianismo tiene que crecer. La muerte de Pablo, ahí el cristianismo cesó. Sí, hoy los llamados cristianos no son cristianos, ellos son creyentes judaizantes. O sea, el cristianismo no prosiguió con la muerte de Pablo. O sea, que hoy en día una persona que todavía está imitando la conducta de Jesús de Nazaret no se le puede llamar cristiano. No, él no es cristiano porque Pablo te manda a que dejes esas doctrinas para que vayas a la perfección después que él resucitó. Por lo tanto, mira, cuando se celebra Semana Santa están judaizando. Cuando toman la cena están judaizando. Cuando se hace una misa es judaizando. Cuando se le lavan los pies a alguien está judaizando. Cuando se ayuna se está judaizando. O sea, hoy no hay cristianos. Lo que hay son creyentes judaizantes. Por 2000 años fuimos engañados por causa de que Pedro era imitador de Jesús de Nazaret y Pedro fue el primer papa. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Pablo muere, Pedro procura promover las doctrinas de Jesús de Nazaret y no las doctrinas del resucitado. O sea, los apóstoles no llamaban a dejar a Jesús de Nazaret, sino a imitarlo. Pablo dice que dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Sí. Y Juan dice, no los dejes. Léelo para que tú veas el verso 8, creo que es. 8, 9. Sí. Segunda 9. De Juan. Ajá. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Completamente diferente a lo que Pablo dice, pero tenemos que entender que es que Juan no conocía las doctrinas de Pablo. De hecho, Juan pensó que Pablo era anticristo. ¿Te recuerdas que él a veces decía, ya muchos anticristos han salido? Cuando él dice ya muchos anticristos, se refería a Pablo y a los creyentes que Pablo había convencido. Porque Pablo llamaba a los creyentes a dejar esa doctrina. Exactamente. Mira lo que dice el capítulo 2, verso 6, creo que es. Lo que Juan dice. 1.6, primera de Juan, 2.6, perdón. 2.6 sí. Dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Imagínate, si tú andas como él anduvo, ¿andas en legalismo? En circuncisión. Sí, porque Pablo, entonces Pablo es lo contrario. Pablo te dice, hermano, si a Cristo conocimos según la carne, que podemos leer ese verso, sí, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, ya, porque él no vino para ser imitado, él vino para quitar la maldición del medio, para cumplirle a la ley. Él no llamó a nadie que lo imitaran. Al contrario, él advirtió de que no lo imitaran. Y podemos leer un verso. Sí, cómo no. Segunda carta a los Corintios 5:16. Ajá. ¿Qué dice?
dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Sí, ya no lo enseñamos así, ya no lo conocemos porque él ya no es judío. Al él morir y resucitar, él es Dios sobre todas las cosas. Dice en Romanos 5 que él es Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, bien claro el verso nos dice que el apóstol Pablo quería evitar que tú pusieras los ojos en Jesús de Nazaret. Las doctrinas de Jesús de Nazaret no son cristianas. Nosotros hemos sido engañados por 2000 años. Todos los protestantes, ellos no son cristianos. Ellos son creyentes judaizantes. Todas las denominaciones. La católica, las protestantes, cualquiera que me menciones. Ellos a quien imitan a Jesús de Nazaret. Nosotros estamos supuestos a pertenecer después que resucitó. Por eso tú ves en 1 Corintios capítulo 2, en el verso 2, si me das el favor. Sí, 1 Corintios... Sí. Mira cómo Pablo hace un énfasis de la resurrección. El 2... Sí, 2.2. 2.2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este... Oye, dice, y a este crucificado. Me propuse no conocer más nada, más que a este crucificado. A partir de la cruz. A partir de la cruz. Por eso es que te dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos a la perfección. Por eso es que te dice también, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Romanos 7.4, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, porque si eres del que vivió, estás en maldición. Maldito todo aquel que está bajo las obras de la ley. Cristo tuvo en maldición toda la vida. Entonces ha sido un engaño todo esto de imitar al nazareno en el nombre de Jesús de Nazaret. Todas esas oraciones. La danza judía. Entonces, las iglesias que quieren colocar la estrella de David y parecer identificándose con el judío. Exactamente, eso no es cristianismo. Eso está bien para un judío. Para un judío. Pero como cristiano no está ¿Puede bien. haber buena intención? Puede haber, como las hay, porque son personas sinceras, bien sinceras y bien intencionadas. Pero el llamado mío, mira, el cristianismo terminó con Pablo. Bueno, que por primera vez a Pablo y a Bernabé le llamaron cristianos, allá en Hechos 11. Sí. Dice que por primera vez, por la predicación de Pablo, por primera vez le llamaron cristianos a Pablo y a Bernabé. Pero ¿qué sucede? Que a Bernabé lo arrastró la hipocresía de Pedro y a Pablo lo mataron. O sea que no ha habido cristianismo por 2000 años. No, al matar a Pablo y arrastrar la hipocresía de Bernabé se acabó el cristianismo. Porque los apóstoles no predicaban cristianismo, los apóstoles predicaban un evangelio de circuncisión conforme a Jesús de Nazaret. Puedes leer ahí en Gálatas capítulo 2, mira cómo Pablo tuvo que hablar de ellos. Gálatas 2.11. 2.11. Dice Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Por qué Pedro estaba de condenar? Porque él estaba predicando a Jesús de Nazaret. Circuncisión. Circuncisión, y eso no es cristianismo. Y entonces dice que arrastró, por su hipocresía arrastraron a Bernabé. O sea que todos los que han basado en Pedro y los apóstoles han estado de condenar en la misma condición. En la misma condición han estado todos iguales. Apóstol, es como si hubiera habido un engaño por 2000 años. Un engaño. El cristianismo terminó con Pablo y luego yo, que en el 1986, Dios me llamó a volver a traer el evangelio de la gracia. O sea hoy mismo... ¿a qué ministerio en el mundo se puede identificar que esté predicando, presentando a Cristo resucitado sin los rudimentos de la doctrina de Cristo? ¿Qué ministerio? Bueno, el único ministerio, conforme a lo que yo he oído en varios idiomas, el único ministerio que está predicando al otro, al que resucitó debidamente a través de las epístolas del apóstol Pablo, es los centros educativos Creciendo en Gracia, que estamos llamando a que la gente acepte el verdadero evangelio porque han sido engañados. O sea, hoy yo llamo a pastores, a sacerdotes, a todo tipo de ministros, yo les ruego por las misericordias de Dios que vuelvan verdaderamente al cristianismo, porque ellos no están practicando cristianismo, pastor. Ellos lo que hacen es predicando a Jesús de Nazaret, que eso no es cristianismo.
lo que voy a decir es de sumo cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque de aquí depende si tú eres un apóstata o eres un bendecido. Lo que voy a decir ahora. Y estar en apostasía es estar en maldición. O sea, estar en apostasía es estar bautizado con jugo de limón. Estar en apostasía, los ángeles no te ayudan, todo te va mal, comienzas por aquí, te sale mal por allá, echas ganancia en un saco roto, después la buscas, no está, porque estás en apostasía. Sí, lo que yo voy a decir ahora, tienes que tener sumo cuidado, porque ese velo, esa cortina, ese judío llamado Jesús de Nazaret, tenía una religión. Vamos a ver en Romanos 15:8 cuál era la religión de él. Romanos 15:8. Esto va a ser cortito, sencillo, fácil de entender, pero necesito que me prestes atención. Porque hemos venido hablando de un falso evangelio, falsos apóstoles, y ahora vamos a ver la religión que predicaron los falsos apóstoles, que quien la comenzó fue Jesús de Nazaret. O sea, Jesús de Nazaret practicó una religión. En su tiempo era buena, pero después que resucitó, esa religión es mala y maldice, idiotiza, te atrasa, no te deja prosperar. Tu barro te gobierna y tú no gobiernas tu barro. Romanos 15:8 dice así. Oye, tomen nota de esto. Dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Déjame explicarte algo aquí. Dice Cristo Jesús. ¿Tú sabes por qué Pablo lo llama Cristo Jesús? Porque él a veces lo llama Jesús Cristo. Sí, Jesús Cristo es antes de la cruz. Cristo Jesús es después de la cruz. ¿Tú me estás siguiendo, bendecido? Entonces él dice, pues os digo que Cristo Jesús, como ya resucitó, vino a ser siervo de la circuncisión, que es el falso evangelio que Pedro nos predicó. Pero ¿de quién Pedro lo aprendió? De Jesús de Nazaret. Él vio a Jesús, lo vio que Jesús lo hizo, pero se le olvidó un detalle, que cuando Cristo resucitó, quitó esa religión. La circuncisión, prohibido llevarle eso a los gentiles, a nosotros, la nación gentil. Pero Pedro, por no someterse a Pablo, ¿por no someterse a quién? A Pablo, el perito arquitecto. Pablo le dijo, eso ya caducó, eso es una medicina expirada, ya no causa efecto. Cristo la practicó con un propósito. Oye, el mundo que me está escuchando, yo recibo que los ojos del entendimiento se le alumbran. Porque si se le alumbran, yo los salvo con esta predicación. Sus vidas cambian, todo va a cambiar en sus vidas. Porque es sacarlos de antes de la cruz y llevarlos después de la cruz. Donde está el resucitado esperándolo con millones de ángeles para darle servicio. ¡Hello! Después de 2000 años, hoy el resplandor de su venida está aclarando todos los misterios para libertar al mundo. Así que el empeño no es un capricho mío. Esto no es una religión de esa que tú dices, ¿y si eso es falso? Tú sabes que hay gente que se meten a sitios y dicen, aquí debe haber gatos escondidos. Aquí no hay gatos escondidos, aquí los gatos están por fuera. Mira, Romanos 7:4, te lo leemos en el Evangelio y no tienes que tener miedo. Tampoco te pedimos que nos firmes un papelito por si no quieres venir más. Pues. Y si no quieres prender el internet más, pues apágalo, fácil. No tienes que tener miedo. Ahora, si después que lo apague y no vienes más te da inquietud, vuelve. Porque no se te va a decir nada. El propósito es que tú seas alumbrado y conozcas la verdad. Conozcas la verdad del Evangelio, el auténtico Evangelio de la gracia. Porque si dejas puesto los ojos en Jesús de Nazaret, tengo noticias para ti.
1 Corintios 15, 19. Dice, si en esta vida, diga esta vida, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, como quien dice, mire, si en esta vida esperamos solo en los 33 años que Él vivió aquí, somos los más dignos de lástima, nos deben tener pena. Tú no ves que Él mientras vivió no hizo nada. Él no te pudo salvar tu espíritu, no pudo perfeccionar nada. Él lo que hacía era dándote panes y peces, entreteniendo a la gente por ahí para que se cumpliera lo que dijo Isaías, porque eso era como un indicador, como que dice, mira, ese, porque se profetizó que Él venía haciendo milagros. Él venía y cogía y te sanaba. ¿Y qué es lo que tú quieres, mi amor? Mira que mi hija está enferma, mira, la palabra va, y era enferma. Ay, qué maravilla. Y todos se maravillaban con eso. Y llegaba el leproso, ¿qué te pasa, mi hijo? Levántate, ten fe. Y lo levantaba. Pero después decía que miraba a Jerusalén y dice que lloraba. Y dice, están como ovejas descarriadas, como una gallina buscando a sus pollitos, porque no los logro, porque sanarte a ti el cuerpo físico y dejarte bruto, dejarte encerrado y no era... Mira, lo peor del mundo son los ministerios esos que están sanando a la gente, porque lo que hacen es sanando a la gente, pero no le dan alimento espiritual. ¿Y de qué vale eso? ¿De qué vale de que sanemos a alguien que viene aquí con SIDA y no lo equipamos con el conocimiento de la gracia? ¿Para qué quieren ser sanos los de SIDA? ¿Para que sigan así? Mejor que se mueran. Están mejor con Dios. Dice que si salimos del cuerpo vamos a la presencia del Señor. Esto es una palabra que primero educa a tu hombre interior. Luego el cuerpo. Eso es un pellizcueñoco. Eso es fácil, tu cuerpo físico. Lo importante es tu espíritu, que tengas conocimiento, que te realices como persona. Que la carne no te domine, sino que aprendas a vivir con tu carnecita, que la lleves. Un momentito, usted no me humilla más a mí. Déjeme caminar por aquí. Pero la carne no es lo importante. La nueva religión, si le pudiéramos llamar así, que Dios trajo, fue 14 libros que le explican, se la entregaron a Pablo. Y cuando tú conoces esos 14 libros y te perfeccionas en ellos, ten cuidado con los demás libros. La Biblia tiene 66 libros, yo estoy hablando de 14. 14 son las instrucciones del Evangelio. 39 libros son los del Viejo Testamento, que te hablan de la religión que Jesús practicó, que hoy te fastidia si te descuidas. Gálatas capítulo 1. Verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, mira qué serio es esto, que si un ángel del cielo se mete a decir otra cosa aquí, hay que echarlo fuera. El que se meta contra lo que nosotros predicamos, mira, está fuera. El que se meta con esto está fuera. El que se meta con la interpretación del Evangelio de Pablo. Mira lo que te va a pasar, ahí lo dice, mira. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito,